rascado por todos lados y todavía no encuentran nada. Pero bueno, la anécdota es esa, de que el perrito se supone que apunta su nariz o está vigilando él a un tesoro. Aunque también es la idea de que alguno piensa que pues era un perro muy leal y el dueño pues lo quiso homenajear ahí en la fachada. Es cierto, y es un detalle para que se los dejo de tarea a todos. Fíjense, en muchas fachadas hay muchas alegorías a animalitos. Cerca del mercado de la Victoria también hay una casa que tiene unos puerquitos en la fachada. La casa y aparte también exactamente en el callejón de los pescaditos también hay otra casa que tiene unos toritos o unos cochinitos en la fachada. Ajá, con perros, hay leones, hay incluso las garzas. O sea, hay varias casas de la ciudad que tienen así esos pequeños detallitos y que mucha gente que pasa rápido pues no se fija. Otro detalle muy interesante y que también tiene una connotación un poco mística y más que nada un tanto filosófica o espiritual es la fachada de la iglesia de la Concordia. Esta iglesia data, bueno, en este caso la cofradía de San Felipe Neri, sí, se formó en 1548, sí, perdón, en 1535, perdón, y en 1545 el ayuntamiento de Bueno, les platicaba, le dio el permiso el ayuntamiento a los miembros de la cofradía de establecer un pequeño hospital y una capilla pues para que se venerara ahora sí que a San Felipe Neri. Y en ese momento, sí, en esos años, como les platicaba, se comenzaron las modificaciones y la construcción de la catedral moderna y por lo tanto la catedral antigua, que estaba en el atrio de la actual catedral, necesitaba reparaciones. Entonces, durante muchos años, esas reparaciones se prolongaron por la falta de dinero principalmente y se trasladó el cabildo de la catedral a este edificio. Es decir, que funcionó como una catedral alterna en el tiempo en el que estuvieron reparando la otra. Sí, aquí durante algunos años también estuvo la catedral, digámoslo entre comillas. Sí, ahora bien, lo interesante de este edificio fue que precisamente ya después de que se retiraron de la catedral y se estrenó la catedral nueva, sí, en 1570 se comenzó a construir ya este edificio como tal. Sí, y esta fachada de tipo sobrio, más que nada es muy sobria, con lo que son sus columnas de estilo corintio, las columnas estriadas y la solemne conjunto de frases que vienen en el frente. La que destaca principalmente es esa que dice paraíso, paraíso quiero. Cuenta la historia que el Papa Clemente XV le hizo el ofrecimiento a San Felipe Neri. En ese momento todavía no era santo, era un venerable, me parece que era un ermitaño, un eremita, y le hizo el ofrecimiento de que fuera cardenal, pero él no quiso, rechazó el cargo. Él dijo, no, yo no quiero ser cardenal. Pasó el tiempo y el sucesor del Papa Clemente también fue con él y le dijo, oye, ¿no quieres ser arzobispo? ¿No quieres ser cardenal? Y él se negó y volvió a repetir la frase, paraíso, paraíso quiero. O sea, él no quiere la riqueza, no quiere el cargo de nobleza, él lo que quiere es el paraíso, quiere la humildad del espíritu. Es por eso que esa frase es la que aparece en la fachada. Y asimismo aparecen dos expresiones en latín que hacen referencia y refuerzan esa idea de la humildad de San Felipe Neri, que dice eximio omnia detrimentum et propter eminem bueno, la traducción viene aquí. Para que no le fallemos. Precisamente es una de las razones por la que también traje el librito. Y también para que hacerles un poquito de publicidad para que vayan a lo que es la Secretaría de Turismo y lo busquen. Bueno, si es que lo encuentren. Y ahorita les digo exactamente cuál es la traducción. Mendigo pajarito, ya me dejó. Bueno, es de buena suerte. Ay, bueno. Ahorita lo encontramos. Otro de los detalles que les quiero platicar acerca de este edificio fue el daño que recibió durante el sitio de Puebla de 1856. Bien, otras iglesias,
hospitales. ¿Puedes buscar la Concordia acá? Bueno, les platico en lo que encontramos la traducción. Anteriormente este edificio contaba también con un pequeño campanario. Sin embargo, tras las acciones que ocurrieron en el sitio de 1856, la ciudad de Puebla, por su importancia, fue capital, digamos, de los movimientos revolucionarios, en el sentido de que, por ejemplo, cuando estalló la rebelión de Religión y Fueros en 1856, la ciudad fue la primera gran capital que se levantó en contra de las leyes de reforma, ¿sí? Y muchos de los conservadores que apoyaban a la iglesia se hicieron fuertes en Puebla y tomaron la ciudad. Las tropas de Comonfort vinieron y quisieron recuperar el control de la ciudad y sitiaron la ciudad durante algunos días a principios del año de 1856, y después, cuando los liberales se retiraron, volvieron a tomarla a los conservadores y volvieron a... Fue una estira y afloja, la tomaron los conservadores y los liberales salieron. Regresaron los liberales y los conservadores la sitiaron, y después los conservadores fueron otra vez expulsados por los liberales. Esta iglesia sufrió daños en los cañoneos. De hecho, hay una litografía de Macías que aparece en el libro de las calles de Puebla, en breve se las comparto en la página, en la que se ve el campanario destruido y una parte de esta pared totalmente destruida también por efecto de los cañonazos que sufrió. Ya en los años posteriores, pues ya el edificio se restauró y se rehabilitó. Del otro lado tenemos lo que era la antigua calle Sola. ¿Por qué era la calle Sola? Porque, como les comentaba, era la barda de la huerta de la Concepción, y por lo tanto no había casas, y de este lado era el edificio de la Concordia y era lo que era la casa de ejercicios, y tampoco había casas. Entonces cuentan que cuando venías ya después de las 8 de la noche era la calle más solitaria y más callada de toda la ciudad. ¿Por qué? Porque nadie vivía ahí, por eso se llama calle Sola. Bien. Pues sí, ya lo encontraron bien. Dice, las dos frases de la fachada significa, bueno, la primera, la que viene de este lado, que dice que dice, pero las cosas que me fueron ganancias las he reputado como pérdidas por Cristo. Y la otra frase dice, y en verdad todo lo tengo por pérdida por el eminente conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Son principalmente versos un poquito más que filosóficos, que hablan sobre la humildad, sobre los valores que tenía San Felipe Neri, y sobre todo por la pasividad y la pacificación que él tenía y que buscaba entre sus mismos compañeros. Recordemos que en los primeros años de la iglesia pues había muchas discusiones teológicas sobre el origen de la naturaleza de Cristo, sobre si la Virgen era o no virgen, y habían disputas muy acaloradas, pero él siempre se reconoció porque él buscaba la concordia o la pacificación o la tranquilidad entre los miembros de la iglesia. Es por eso que también se le llama, pues ahora sí que, por eso se le dio el origen de la concordia, ¿sí? Otro aspecto bien interesante del edificio es lo que se construyó a un costado, que es una casa de ejercicios. ¿A qué se le llaman los ejercicios espirituales? Pues principalmente no nada más era congregarse a rezar el rosario o hacer algunas letanías. En ocasiones los ejercicios espirituales eran ayunos muy prolongados, eran meditaciones, eran algunas veces autoflagelaciones, y en muchas ocasiones pues implicaban algunas situaciones que para mucha gente a lo mejor no sería comprendido de alguna forma y que requerían cierto nivel de aislamiento o de privacidad. Es por eso que se construyeron estos amplios edificios para quienes quisieran venir a arrepentirse de sus pecados o a hacer expiaciones o a rezar, digamos como si fuera un retiro. Bueno, estos edificios de casas de ejercicios se construyeron con ese fin, para que ellos pues tuvieran ahora sí que el espacio para que pudieran realizar estas acciones. Posteriormente, ya con el paso del tiempo y regresando otra vez a las leyes de reforma, el edificio fue expropiado también, y actualmente pues es una escuela que fue la Gabino Barreda, ¿no? ¿Sí es una Gabino Barreda? Sí. Y también todavía en los años 50, de hecho estaba en muy mal estado, apenas en los años 60 también fue rehabilitado porque ya estaba en muy mal estado. Otro aspecto interesante también es que en este edificio estuvo la primera imprenta del primer periódico de la ciudad de Puebla, que fue La Abeja Poblana.
Esta imprenta pertenecía a un presbítero que era Joaquín Furlong, sí, hermano de Patricio y de Cosme, que fueron también importantes personajes de la política poblana en 1830 y tantos, desde 1818 hasta 1870 y tantos. Los Furlong tuvieron mucho que ver, pero precisamente en esta imprenta se editó y se imprimió el Plan de Iguala, que precisamente fue el que proclamó las 3 garantías y que lanzó la convocatoria a la independencia de nuestro país, por lo que también Puebla se debe de reconocer como la cuna real y digamos ideológica de la independencia de nuestro país, porque no olvidemos que Puebla fue el primer ayuntamiento que se declaró libre de la corona española en agosto de 1821, incluso un mes antes de que las tropas del ejército trigarante entraran a la Ciudad de México y ya proclamaran la independencia nacional. Puebla fue la primera ciudad del continente americano, ¿sí?, que se adhirió al Plan de Iguala y que por lo tanto proclamó la independencia de México. ¿Sí? Y ahí en este edificio es donde pues tenemos este recuerdo en esa pequeña placa, y de ahí su importancia también. De este lado pues también tenemos otro edificio muy interesante que es la iglesia del convento de Santa Inés. ¿Sí? Santa Inés de Montepulciano también fue un convento donde las monjas también se enclaustraban. Y el convento no tendría muchísima relevancia de no ser porque fue sede de una de las defensas más interesantes y apasionadas del Ejército de Oriente durante el sitio de Puebla en 1863. Esta es la parte visible del convento. Sin embargo, la parte posterior, donde ahora es el asilo y donde son los terrenos que son contiguos, había una extensa huerta con una barda muy gruesa que los franceses que venían, en este caso, muchos conocemos el 5 de mayo, pero muy poca gente tiene la noción de que al año siguiente las tropas francesas regresaron en una mayor cantidad. Si Lorenzés venía con 5,000 gentes, ellos venían con 25,000 gentes, ¿sí? Y venían con todo, venían con artillería, venían con caballería, venían con fusileros, venían con suavos, venían con todo lo mejor precisamente para retomar la ciudad. Sí, el ataque comenzó del lado poniente de la ciudad, tomaron el cerro de San Juan, La Paz, lo que actualmente es la colonia La Paz, y de ahí dirigieron su ataque a lo que es San Javier, el Centro Cultural Poblano, la penitenciaría. Una vez que cayó esa fortaleza, las tropas francesas empezaron a tratar de avanzar hacia el interior de la ciudad, pero les costó mucho trabajo. ¿Sí? En unas ocasiones intentaron atacar por el lado, incluso por eso les marco aquí en el planito lo que son la calle de la Estampa, del Hospicio, de lo que es Iglesias, Rastro y el Chiquero, lo que son actualmente la avenida Reforma y la 2, ¿sí? Miradores, y ahí encontraron mucha resistencia, casi era una lucha casa por casa. Las tropas mexicanas tenían su parapeto en una esquina de una manzana y los franceses estaban combatiendo en el otro extremo de la calle, y así fue durante 62 días. Durante esos 62 días la ciudad quedó como queso gruyere realmente, porque todas las bombas que lanzaban desde San Javier, desde lo que es el Paseo Bravo, venían y caían de este lado, ¿sí? Entonces uno de los accesos de la ciudad también que los franceses intentaron tomar en su desesperación fue precisamente lo que fue el fuerte o el convento de Santa Inés. Aquí las tropas republicanas tomaron el edificio, se fortificaron, ¿sí? Colocaron rejas, excavaron zanjas alrededor de toda la calle, ¿sí? Para evitar que los franceses pudieran entrar a la ciudad. Entonces, tal así fue su desesperación del ejército francés, que ellos comenzaron, según nos refiere Francisco Pancaro y Troncoso en su diario de operaciones, que ellos escucharon que habían ruidos subterráneos y ellos preguntaban, bueno, ¿de dónde viene, no? Eso fue en abril de 1863. Pues, ¿cuál fue su sorpresa cuando después de un intenso aguacero escucharon un estruendo muy grande y una parte de la cortina entera de la barda se cayó? ¿Por qué? Porque los franceses habían excavado de forma subterránea un túnel, le habían puesto pólvora y lo habían hecho volar, y de esa forma volaron la mitad de la manzana. Sin embargo, los franceses no contaban con que en el interior habían obras de defensa. Entonces ellos se confiaron, pensaron que podían tomar el edificio con tranquilidad. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando les llegaron tropas por todos lados? Y fue una derrota muy grande para el ejército francés.
Entonces los franceses tuvieron que replantear, decir, bueno, por acá no vamos a poder pasar. Después de ese evento fueron más de 400 los muertos por parte de los franceses. Sí, fue una victoria mexicana porque nada más se reportaron 78 pérdidas. Sí, fue una masacre, digamos, para los franceses. Los restos de esos franceses se exhibieron en el portal. Les quitaron sus uniformes, los desnudaron y los pusieron ahí a los franceses. Sí, y entonces esa fecha ocurrió, ese evento ocurrió el 28 de abril de 1863, 25, perdón, de abril de 1863, y fue el coronel Miguel Auza quien hizo la defensa de este edificio. Entonces los franceses, dadas las circunstancias, pues tuvieron que replantear otra vez su estrategia. ¿Por qué? Porque habían intentado tomar la calle de la Estampa y no pudieron. Intentaron tomar lo que es Santa Inés y no pudieron. Intentaron entrar por el Carmen y no pudieron. Y no fue sino hasta en mayo precisamente del año siguiente, 1863, cuando la ciudad tuvo que rendirse, pero porque se nos acabaron los víveres, se nos acabaron las balas y se nos acabó la pólvora. De lo contrario, pues ahora sí que muchos franceses incluso ya votaban por levantar el sitio e ir a tomar la Ciudad de México. Dicen, bueno, vamos por México y regresamos por Puebla. Pero como precisamente muchos oficiales franceses pues estaban dolidos en su honor por el 5 de mayo, dijeron, no, primero tiene que caer Puebla. Y tan así fue que una vez que cayó Puebla, el 17 de mayo de 1863, entraron a la Ciudad de México prácticamente sin disparar un solo tiro, porque ya Juárez había evacuado la ciudad. Bien, dentro de ya lo que es la relevancia del edificio como tal, tenemos en el interior del edificio se conserva en una de las pequeños nichos que están del lado viendo del lado de frente hacia el altar, del lado izquierdo, está una figurita que es la figura del niño prodigio. Es una esculturita del niño Dios, pero tiene su manita sobre la cara y tiene una expresión como de miedo, como de horror. Cuenta la tradición que precisamente a raíz del tejemaneje que trajeron los liberales y los conservadores, las más afectadas fueron las monjas. ¿Por qué? Porque ellas estaban en su convento, en un día llegaban los liberales y las sacaban a punta de pistolazos y a punta de sáquense, así que de una forma muy violenta y muy agresiva, y se salían las monjas y luego regresaban los conservadores y las volvían a meter, y luego llegaban otros liberales y las volvían a sacar. Entonces, en una ocasión, se cuenta la tradición que fue un 25 de diciembre de 1856, cuando los liberales tomaron la ciudad y sacaron a punta de escopeta a las monjas, y una de ellas tenía esa figurita del niño Dios en su celda. Cuando la sacaron a la fuerza, ella regresó corriendo a buscar su figurita del niño Dios que tenía, pero el soldado que la venía amenazando empezó a decirle muchas groserías y muchas barbaridades y blasfemias. Entonces la monja se santiguó cuando de repente el niño, de oír tantas groserías, puso esa expresión en su cara de horror y se tapó un oído. Es por eso que se le llama el niño prodigio y es conservado y venerado en esta iglesia. Ahorita pues está cerrado, no lo podemos ver, pero es muy sobresaliente esa anécdota del niño prodigio. Y ya por último, el frente de la fachada está coronado por una escultura en losa mayólica, losa mediana, con la imagen de Santa Inés. Es única esta escultura, es muy sobresaliente especialmente por el trabajo que tiene. ¿Ya están cansados? Ay, se cayó. Bueno, aprovechamos un poquito el sosiego y la tranquilidad. Quisiera, por ejemplo, si gustan acercarse un poquito más, porque siento que ya nos abrimos. Vamos a platicar un poquito ya de parte del grupo. ¿Quieren platicarme quiénes son, cuáles son sus nombres? También nos presentamos, bueno, en este caso, Bus. Bueno, quisiera que también, así como un reconocimiento, ellos también son compañeros míos de Puebla Antigua. Él es Gustavo Velarde, es administrador adjunto de nuestro grupo y también nos ayuda con el programa de radio como locutor. Y también nuestro amigo Enrique Castro. Sí, ellos son los locutores del programa de radio Puebla Antigua Radio. ¿Lo conocen el programa? No. Bueno, quienes no nos conocen, los invitamos todos los lunes a las 11 de la mañana en punto. Comenzamos transmisión a través de la estación de radio por internet Puebla, México Prioridad. Ahí en mexicoprioridad.com entramos y nos va a aparecer un flyer, le damos clic en play
o creo que se activa solito y empezamos a escuchar la estación en vivo, en línea. Y Gus, junto con Enrique, son quienes nos apoyan en esa parte. Aparte, Gus nos apoya generando contenido dentro de la página y es un administrador pues que ha sido incondicional desde el principio del grupo. Y de igual forma, pues también hacer la mención de nuestro amigo José Rovirola, también nos ha acompañado durante todo este tiempo y él es quien nos echa la mano fuerte en la parte de Twitter. Pues ellos son parte de nuestro equipo ahí. Yo así les pido un aplauso porque ellos lo hacen muy desinteresadamente y me han echado mucho la mano. Y bueno, ya un servidor, David Ramírez, que ahora sí que soy el que ha manejado esta página desde hace 5 años ya casi. Y pues ahí vamos, es lo importante, ahí vamos. Algunos de ustedes son de Facebook, ¿no? Me gustaría saber sus nombres para saber quién estuvo. Así que si quieren hacer pase de lista, ¿cuál es su nombre? Malena Romero. Mariana Romero. Está el Instagram de la